con esa doble rejilla, y hay tres, 1, 2 y 3, que son dobles. Este es lo que se observa. Así se explica el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, este es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Dice que cuando hay incertidumbre en la posición, no lo hay en el momento, porque el momento está relacionado con la longitud de onda. Y que este producto es mayor o igual que h barra sobre 2, h barra sobre 2. Entonces, ese es el principio. O sea, si uno aumenta, la otra disminuye y eso es una desigualdad. Entonces, aquí, por ejemplo, con un ancho de 0,1 milímetro podemos medir la longitud de onda, como puede ver. ¿Cómo se mide la longitud de onda de ese láser? Midiendo la distancia entre el punto más brillante y el siguiente punto. Exacto. Entonces, cuando la rejilla está muy cerrada, entonces se puede medir la longitud de onda. Más no se puede determinar la posición exacta de los fotones. Mientras que cuando la aljiba está totalmente abierta, usted puede ubicar la posición, pero no puede medir la longitud de onda. Ese es el ejemplo perfecto, la metodología perfecta para poder explicar el principio de incertidumbre de Heisenberg. Video, si quiere le da play. Eso. Ese es el video que realicé. ¿Sí ve que? Sí, exacto. Se va angostando más ese punto más brillante, se va acercando más. ¿Sí ves? El punto más brillante se va ubicando más la posición de los fotones y midiendo menos el valor de la longitud de onda. No sé, como que muy despacio. Bueno, listo, sigamos. Tenemos 10 minutos, listo. Bueno, este es un montaje, pero entonces si quieres le das play, pues el pantallazo inicial. Ahí se puede exportar la imagen ya es una foto, en este caso es una foto, pero como les digo, ustedes también pueden hacer tiro parabólico, lanzamiento hacia arriba, y él le toma unos fotogramas, le toma las posiciones, por ejemplo, cuando es movimiento, le toma varios fotogramas, y él hace un ajuste, y ustedes pueden obtener las gráficas y tablas de eso, y hacer su correspondiente estudio. Esta es una foto. Esta es una foto, entonces aquí hay dos cosas. Ahí hay algo que se llama el perfil de línea y se llama puntos de calibración. El perfil de línea es cuando su merced, por ejemplo, genera el plano cartesiano, luego los puntos de calibración te da bueno, eso hay que hacer un cálculo para hacer los puntos de calibración y se utiliza la ley de Bragg para determinar los puntos de calibración. Esta es la ley de Bragg, dice que n veces lambda es igual a b tangente de teta. La tangente es la distancia desde la rejilla a la pantalla y la distancia del punto más brillante al siguiente. Pero como son distancias lejanas, distancias muy lejanas, ese ángulo es muy pequeño. Entonces la tangente de teta puede ser igual a teta, y teta es el X, que yo lo llamo desplazamiento, que es el punto más brillante y el siguiente, y la distancia entre el pantalla y la rejilla. Ya teniendo la teta, entonces yo puedo calcular el X. ¿Por qué es importante? Porque el computador no te lo da. Usted sí tiene que definir el eje X. Usted tiene que definir el eje X, ¿cierto? ¿De dónde a qué punto va? Eso no lo hacen ustedes cuando hacen ese ejercicio con el papel milimetrado, o sí lo pueden colocar, poner la distancia del punto que quiere estudiar, el punto que está, y usted a ojímetro dice de aquí a aquí lo va a estudiar y mide con regla. No, yo lo hago utilizando la tracker, utilizando la ecuación de Bragg, y cuando ya tengo el desplazamiento total, entonces ya puedo colocar los puntos de calibración. Ya teniendo los puntos de calibración y hago el perfil de línea. Entonces, cuando yo arrastro el perfil de línea por todo esto de acá, entonces aparece aquí en este cuadro el patrón de difracción. Eso, aparece en este cuadro no solamente el patrón de difracción, sino la tabla correspondiente. Y eso es importante, porque cuando ya tienes el patrón de difracción, usted tiene los picos de mayor intensidad constructiva, de interferencia constructiva. Entonces ya tiene los picos exactos. ¿Sí me entiendes? Y ya puedes entonces graficar los puntos de mayor intensidad con respecto al n y poder determinar la longitud de onda con esta es la gráfica que se obtiene, ¿cierto? Y aquí hay una cosa que se llama archivo. En el análisis él puede colocar como
con un plano cartesiano que tú lo puedes desplazar. Entonces, y aquí puedes mirar qué punto, por ejemplo, el punto más brillante, cuál es el valor de la tabla acá, con exactitud. Estos son los datos que se obtuvieron. Estos son los datos que se obtuvieron con el cálculo de la dispersión, con una rejilla, ángulo de dispersión con una rejilla de 0,2 milímetros y 0, eso es más o menos, es un ángulo, ¿no? El ángulo de dispersión, donde también se evidencia el principio de certidumbre, y estos son los datos que se obtuvieron con el experimento de la doble rejilla para el ángulo de dispersión. Y aquí tenemos la longitud de onda es de 638 nanómetros. Aquí tenemos para las 3 rejillas con sus correspondientes errores. No solamente para una rejilla, sino para la doble rejilla. Estos 3 que están acá son los registros que yo encontré de errores del 80% en la medida de la longitud de onda. Bueno, y estas son las conclusiones. En trabajo se muestra el desarrollo de los laboratorios de física moderna usando herramientas tecnológicas de traje. Se mostró el comportamiento del láser cuando pasa a través de una rendija de ancho variable entre 0 y 1.6 milímetros, donde al aumentar el ancho de la rendija, el máximo central de difracción se hace más angosto. Con este experimento se propone y ejecuta un método para explicar el principio de incertidumbre del misil. Bueno, esto es lo de, además de determinar el ángulo de dispersión, lo que les acabo de nombrar, y estos son con respecto a los errores de la longitud de onda. Por lo anterior, he presentado una forma eficaz de calcular la longitud de onda de un rayo láser de color rojo cuando pasa a través de una rendija simple, doble, utilizando el software track. Muchas gracias. En este momento iniciamos con la ronda de preguntas del jurado, de la profesora Carol Cubano, y también el auditorio puede participar de las preguntas. Entonces tenemos 5 minutos para hacer o para abordar este tipo de preguntas. Bueno, primero felicitarla por este gran proyecto. Veo que ha llevado un trabajo bastante arduo realizarlo así, y me genera curiosidad, ahorita usted nos mencionaba cuando estaba contándonos cuando empezamos, de que ya estaba establecido a nivel curricular, ¿cierto? De que se pueda trabajar. Sí, ya lo termino, con este congreso termino. Ahí termina. En ese sentido, tengo 2 curiosidades. Una, a nivel curricular, ¿cuál considera usted que es el beneficio o puede llegar a ser el beneficio de aplicar este proyecto? Yo te puedo decir, o sea, ahorita yo pienso que cuando uno mejora los sílabos, cuando uno le da herramientas de este tipo a los estudiantes, cuando dice uno dónde consulto lo que hay que estudiar, pues es importante para ustedes. Yo realmente lo hago por mis estudiantes, ¿sí me entienden? Porque ellos, esto no se encuentra en los libros. En el libro se encuentra el principio de incertidumbre, la ley de Bragg y punto. Pero cuando ya tienes un laboratorio desarrollado, yo creo que no solamente el proyecto, sino a la misma facultad que contiene estos libros. En los proyectos de investigación, en los proyectos de los estudiantes también es importante que ellos conozcan las herramientas que tiene la universidad. Posiblemente para lo que ustedes están hablando todo el tiempo, que hay que utilizarlo para posibles proyectos, por ejemplo, para una empresa, que alguien le pregunta a una empresa cómo se mide la longitud de onda de algo, simplemente, y ellos, ya sé cómo, y entonces sí puede, como no sé, a todo nivel, tanto a nivel estudiantil como para proyectarse hacia, si les toca trabajar y alguien les pregunta este tipo de cosas de cómo trabajar. Y no dejar de paso que porque hubo el paro, que porque no hubo la clase, entonces dejar de conocerlo. Entonces, en los sílabos queda registrado, y no solamente para el proyecto, sino para la universidad. Ya, muy bien. Y uniéndolo a eso, mi profe, ¿tuvo la oportunidad usted de trabajarlo con ya los estudiantes directamente? Claro. ¿O todavía no? ¿Y cómo les fue? ¿Pudo notar usted algún cambio, digamos, en los chicos que no lo han todavía utilizado a los que ya definitivamente? Eso es maravilloso cuando ellos ven la luz. Ustedes se encantan mucho. Por ejemplo, el rayo láser es un rayo que no se ve. Es algo que ustedes no ven. Pero uno, por ejemplo, les dice, no lo deben hacer, pero cuando se fuma y se sopla y se ve el rayo, ustedes, ¡ay! Eso quedan muy emocionados. Pero la idea no es quedarse uno ahí, sino realizar los cálculos que les den. Y le... Buenos días. Buenos días. Primeramente, pues felicitarla por
compartir sus saberes con tanta pasión y emoción hacia nosotros. Y a mí me gustaría, retomando la primera pregunta del jurado, que nos ejemplificara cuál viene siendo pues un aporte a la sociedad como tal, a la humanidad, del estudio de la longitud de onda. Creo que no nos termina de quedar muy claro. O sea, es un proyecto largo, de hecho. Listo, yo te explico. El espectro electromagnético tiene 3 regiones. Una que es ultravioleta, visible y infrarroja. Estudiar el espectro, para cada parte del espectro es una cuestión pues grande. Porque, por ejemplo, tú te echas el bloqueador porque los UV te afectan, ¿cierto? Pues esas son las radiaciones que le hacen daño al ser humano, que es importante estudiarla, que es importante que los estudiantes conozcan ese tipo de radiación y se protejan con ellos. Las del computador, que son las infrarrojas, esas no hacen tanto daño, o sea, hay radiaciones ionizantes y no ionizantes que hacen daño al ser humano. Esta forma de estudiar la longitud de onda también se puede hacerlo con espectros electromagnéticos, que esa es la otra parte del proyecto que pienso hacer. Entonces es bien importante, imagínate lo importante que es. pues ahorita me lo acaba de mencionar como orientándolo hacia la salud y prevención pues, para Claro, nosotros. claro que sí. En la época de Marie Curie, que fue la que descubrió los materiales que son radiactivos, en esa época había gente que para ponerse bonito y bello se tomaban eso. ¿Quién puede mirar eso? Eso es el Marie Curie, con estos materiales radioactivos. Y eso se ve impresionante de cómo se destrozaban el cuerpo humano. Las mujeres que hacían, por ejemplo, unos relojes con materiales radioactivos también, con los pinceles, por ejemplo, ese era el reloj, y los materiales radioactivos tienen que son fluorescentes, irradian de forma espontánea, no los tienes que excitar para que irradien. Entonces las mujeres colocaban en los labios ese material radioactivo y lo colocaban en los relojes para que los soldados pudieran, cuando vieran en la oscuridad, poder ver la hora. Y eso era impresionante como siempre. Hay que decir luces importantes. De hecho, hay congresos internacionales donde se estudia la luz. ¿Listo? Listo. Buenos días. Lo mismo que decía el compañero Hernández, se ve que usted ha trabajado muy bien en este proyecto. Gracias. Pues principalmente era, pues ya que estamos, o sea, es medir esta longitud, qué mínimo y qué máximo tiene, o sea, que digamos a nivel pues molecular, pues nosotros irradiamos también pues cierta energía. ¿Qué mínimo hay para esa medición y qué máximo podemos, por ejemplo, también las estrellas? Qué interesante. No. Mira, no es que haya un mínimo y máximo. Como le dije a él, hay un espectro electromagnético. Cada color tiene un valor o un rango, ni siquiera tiene un valor. Es un rango de longitudes de onda. Es un rango, o sea, porque una onda es esto, tiene un mínimo y un máximo, pero una onda es así, ¿no? Y